El largo mandato de Porfirio Díaz trajo importantes beneficios a la educación nacional. Sin embargo, nuevamente las diferencias sociales tan enmarcadas y los movimientos revolucionarios impidieron que se consolidara una política educativa sólida para principios del siglo XX. En el año de 1921, el licenciado José Vasconcelos Calderón fundó la Secretaría de Educación Pública. A través de un programa Cruzada Nacional, Vasconcelos rinde frutos en el ámbito educativo, ya que estas cruzadas tenían la iniciativa de mandar mentores en misión a atender el rezago educativo en los sectores más recónditos del país. Una vez confirmado el triunfo de estas brigadas, se dio el paso a la fundación de escuelas normales regionales y además, bajo su mandato, se fundaron bibliotecas del pueblo. Un tipo de educación que existió durante el siglo XX fue la educación socialista. Con el presidente Lázaro Cárdenas, la educación con carácter socialista impuesta en esa época buscaba atender a la población del campo y al mismo tiempo establecer una gestión de carácter social que permeara en todos los sectores de la población, por lo que junto con esta política educativa se establecieron algunas leyes para buscar el bien social. El clima adverso a la institución eclesiástica provocó la movilización de antiguos activistas de la Liga Nacional de Defensa, la cual dio la formación de una nueva organización para la defensa religiosa conocida como la Base. Tenía como objetivo la lucha contra el comunismo, la masonería y la aplicación de las leyes anticlericales a través de la movilización pacífica. Cárdenas pedía el respeto a las labores del magisterio a cambio de fortalecer el reparto agrario en la entidad. Y en efecto, entre 1935 y 1940, muchas comunidades del centro y sur del estado fueron beneficiadas por la reforma agraria y cada vez fue menor la resistencia al sistema escolar. La educación socialista fue el resultado de la reforma constitucional de 1934. Esta fue una de las experiencias educativas más singulares en México y América Latina. Constituye a lo largo de la historia de la educación mexicana un periodo convertido y polémico debido a la discusión sobre su significado y las diversas modalidades de su aplicación. La escuela fue considerada por muchos como un centro de expresión y una vía de solución para la problemática nacional. Esta reforma educativa tuvo vigencia real solamente durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Pues el gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946 le dio otro rumbo a la educación pública con una línea más liberal. Algunas de las propuestas de la educación socialista fueron superar algunas de las limitaciones que reconocidamente tenía el modelo de la educación liberal, acrecentar la responsabilidad de la escuela en el cambio social, apoyar un proyecto de desarrollo con rasgos nacionalistas y populares. La educación con carácter socialista impuesta en esta época buscaba atender a la población del campo y al mismo tiempo restablecer una gestión de carácter social que permeara en todos los sectores de la población, por lo que junto con esta política educativa se establecieron algunas leyes para buscar el bien social. Los postulados de la educación socialista eran los siguientes, según Solana: otorgarle derechos económicos y políticos a la mujer para que ésta se integre de lleno a la dinámica nacional, dándole derechos políticos y económicos. Con eso la escuela logró la igualdad que causó polémica en los grupos conservadores de ese entonces. Erradicar vicios, males y enfermedades del pueblo mexicano. Durante esa época se hicieron fuertes campañas en contra del alcoholismo, juego de azar, fanatismo, así como campañas en contra de la tuberculosis, parásitos, entre otros. La batalla contra la Iglesia dejó de ser prioridad y ahora se combatiría su influencia a través de orientadores enseñando ciencia. Ya dentro del aula, esta etapa promulgaba tres complejos básicos, que son la naturaleza, el trabajo y la sociedad. Mientras eso sucedía en la nación, los conflictos bélicos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial modificaron la política educativa establecida, que ahora buscaría una unidad nacional que llegaría junto con el gobierno de Manuel Ávila Camacho. A principios de los años 40 del siglo pasado, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, cuando el mundo estaba enmarcado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial,
misma que permearía algunos rasgos distintivos al sexenio, en donde la política educativa tuvo nuevas transformaciones. Debido al trabajo del Ejecutivo a cargo de Manuel Ávila Camacho, la Secretaría de Educación Pública reestructuró paulatinamente el artículo 3 constitucional de la educación, erradicando de dicho apartado todo lo relacionado a que la educación será socialista, con la pretensión de que ahora debería buscar hacer conciencia de un concepto exacto y racional del universo y de la vida social. Sin embargo, estos cambios no alteraron el sentido del artículo 3. La Ley Orgánica de Educación Pública de 1942 establecía que la educación deberá fomentar el íntegro desarrollo cultural de los educandos dentro de la convivencia social, preferentemente en los aspectos físico, intelectual, moral, estético, cívico, militar, económico, social y de capacitación para el trabajo útil en beneficio colectivo. Además, excluirá toda enseñanza, propagación de cualquier credo o doctrina religiosa. Durante esta etapa histórica se restablecen las misiones culturales, se reestructura el Instituto Politécnico Nacional y además se abrieron importantes instituciones educativas como Consejo Nacional Técnico de la Educación, Escuela Normal Superior, Escuela Nacional de Especialistas, la Escuela Nacional de Bibliotecario, el Colegio Nacional, el Instituto Técnico de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1945, ya con un camino preparado, se reinició la propaganda para preparar psicológicamente a la población y así poder modificar libremente el artículo 3. La sociedad cambia de campesina a mayormente urbana, se mantiene la estabilidad económica y continúa el crecimiento de las zonas industriales con la llegada de capitales extranjeros y empresas transnacionales, lo que mantiene el país en bonanza debido a la estabilidad social y la paridad del peso frente a las divisas extranjeras. López Mateos anuncia el famoso plan de 11 años en el que se construirían más de 23.284 espacios educativos nuevos y además se otorgarían 51.000 plazas docentes para atender la demanda. Para ello se lanzó el Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas, además del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio con sus respectivos centros regionales de enseñanza normal. El currículum oculto de ambos sistemas es la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para las Primarias, desatándose con ello una campaña de rechazo por un grupo importante de la sociedad que insistía que dichos ejemplares eran contrarios a la moral con principios comunistas y que pretendían imponer su ideología. Luego de una investigación se supo que quienes estaban detrás de esta campaña fueron las mismas editoriales que dieron fin a un gran negocio. Es interesante los sistemas de educación que han implementado en México, dependiendo de las circunstancias y el contexto nacional, con el mismo fin de coadyuvar al desarrollo económico, político y cultural.